Buenas noches, ¿cómo estáis? Hace tiempo que no hago un vídeo en este formato, la verdad es que lo echaba de menos. Pero bueno, el señor de momento me tenía haciendo otras cosas. Antes de empezar este vídeo, primeramente oraré, solo un poco en lenguas, para que el Señor se haga cargo de esto. Y también para que esto toque vuestros corazones y trabaje vuestra fe donde tiene que trabajarla. Si muchos de vosotros, al igual que yo, después de escuchar este vídeo os tenéis que arrepentir de ciertas cosas, arrepentidos, no persistáis en orgullo y que el Señor os eleve. Padre, te pido ahora que des revelación con este vídeo, que hagas crecer a los hermanos, les enseñes a dominar y tener dominio sobre la tierra. Kosciente kendele brande keilai, broconte que la mande que la brocoishante que es, lebrondo compele caishete kente lebrosonto, lebracaishete kente lebrondo koi. Libro conte la mande que la caishente kente lebro sonto conte le canteles. La brande kai le mocontolos, compe la caishente kente lebro sonto conde le brande. E che te lebro son cotolo broco ishante kente le brande che lai. Le broco ishente kente lebro sonto. Vamos a ello. Entiendo bien que no muchas personas me conocen, sobre todo internamente, o por lo menos mi caminar con Dios. Y es normal, y está bien. No hace falta que muchos de vosotros me conozcáis. Es así por un motivo. Y ese motivo simplemente es porque Dios no me ha dado permiso de compartiros todo. Todo en gran parte hasta lo que viene siendo ahora. Entonces yo nací en Nigeria. am, y doy gloria a Dios y gracias a Dios de que mis padres me llevaron a una iglesia siempre de pequeño llamada la Iglesia Redimida de Dios en Nigeria. En esta iglesia, que es gigante, no solamente pude conocer la palabra de Dios, sino ver el poder de Dios, tal y como lo describe en la Biblia. Es importante que si tenéis el concepto de mega iglesia o una super iglesia de muchas personas y muchos discípulos, si vosotros tenéis el concepto de que esto siempre equivale a que Dios nos está moviendo, os equivocáis. Y tenéis que haceros un lavado de cerebro y volver al principio. Entonces, aproximadamente en la Iglesia Remida de Dios hay, si no me equivoco, alrededor del mundo 80 millones de feligreses. Obviamente estos 80 millones, la calidad difiere. Y esto ocurre en todo movimiento, en toda iglesia, en todos los lugares. La calidad difiere. Hay algunos que no quieren más de Dios porque simplemente no quieren más de Dios, pero hay otros que sí. Hay otros que sí que quieren más de Dios y en el lugar secreto, en ayunos, oraciones, llantos, claman más a Dios. Entonces yo nací en Nigeria, mis padres me llevaron siempre a esta iglesia. Es una iglesia evangélica pentecostal, así que cosas como milagros, dones del Espíritu, eso para mí era normal. No me venía de nuevo. La única parte que a mí no me gustó, y eso simplemente yo creo que el Señor también lo quiso así por un motivo, fue que yo escuchaba al Espíritu Santo decirme que esto me lo tendrían que enseñar, pero nada lo enseñaba. Entonces yo sabía lo que había que hacer,
pero había quien enseñarme qué hacer. Entonces, en el momento que yo supe qué hacer, pues a tirar millas. Ah, porque yo, la teoría, ¿no? Por así decirlo, o por lo menos discernir entre lo cierto y lo incierto, sí que podía, porque el Señor llevaba pues toda la vida pues con eso, ¿no? Y como he dicho al principio, entiendo que muchos de vosotros no conocéis esta parte y algunos de vosotros pensáis que conozco al Señor desde hace 2 días y tal y cual y no pasa nada, simplemente no os culpo, al final es falta de desconocimiento. Ahora avanzando, un poco rápidamente, esto nos lleva a hace unos 3 años ya, aproximadamente quizás. Yo me cansé y quería más del Señor. Entonces oré y le pedí al Señor, como yo siempre sabía que podía hacer, ¿no? Y le pedí al Señor, Señor, yo quiero esto, 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 esto y esto. Y el Señor me lo dio. Am, que era una comunidad de discípulos, bien. Pero como ya os digo, am, en todo ministerio, en todo movimiento, en toda iglesia, hay diferentes tipos de fruto. Entonces, no es fácil ayunar 40 días. No es fácil. No es fácil persistir en la fe. No es fácil hacer guerra espiritual. Y no es fácil orar cada día 3, 2, 5 horas. No es fácil y muy pocos lo hacen. Ahora, si yo no lo hago, si yo no ayuno, si yo no oro tanto, yo puedo llegar a señorear y a dominar territorios. No, no os mintáis, no os mentiré. No os diré que sin oración vosotros podéis y tal. Ah, bueno, ¿qué tipo de oración tienes tú? Bueno, es que yo hablo con Dios así muy tranquilo. Señor, gracias por hoy, tal. Y así lo hago durante media hora. Y esa oración es la que basta. No, no dominaréis tierras así. Eso está bien. No digo que esté mal orar así, está bien. Pero hay oraciones y hay oraciones. Es importante entender que dependiendo de tus habilidades sobrevivirás o llegarás más lejos en una guerra. Y ya está. ¿Sí? Si eso queda claro, entonces hay que recapitular y pensar. Yo soy de los que oran 2 horas al día. Yo soy de los que ayuna siempre, intermitentemente. ¿Sí? Yo soy de los que la Biblia y la palabra de Dios no se aparta de su mesita de noche. Ahora analízate. Si no estás en esta categoría y dices que estás haciendo guerra espiritual, no tienes ni la menor idea de lo que estás haciendo. Es importante entender esto, porque hoy vamos a hablar de guerra espiritual. ¿Sí? De hecho, he visto mucha gente enseñar acerca de guerra espiritual, pero la última vez que hicieron guerra espiritual, cuando les vio un espíritu, es hace un montón de tiempo. Y a veces es fácil predicar y hablar de ciertas cosas sin entenderlo bien. Es importante, sin entenderlo bien y que el Señor dé fruto igualmente. O sea, una cosa no quita la otra. Ahora, cuando estás ahí y te tomas las cosas al pie de la letra, como por ejemplo la importancia de ayunar, la importancia de orar, todo esto, cuando te lo tomas al pie de la letra, eso da mucho fruto. ¿Sí? Y yo cuando digo la importancia de orar, quiero decir que si tú estás orando al día durante 10 minutos, no es suficiente. Yo creo, personalmente, con mi caminar con Dios, un mínimo de 1 hora, 2 horas. Para mí un mínimo de 2 horas al día vas bien. Si estás por debajo de las 2 horas,
vas a tener ataques, van a ser fuertes y no vas a saber cómo lidiar con ello. Estoy siendo honesto. No vas a crecer, pero tu crecimiento va a ir así en vez de ir así. Es importante entender esto. ¿Sí? Entonces, el sacrificio también importa cómo de rápido vas. El Señor lo ve esto. El Señor no te va a dar poder, no te va a dar visiones, no te va a llevar donde quieres ir si tú no estás dispuesto a sacrificar. Jesús lo entendió esto. Por eso Jesús se bautizó y justo después de bautizarse, Jesús fue y ayunó 40 días y noches. ¿Sí? Es importante entender esto. La Biblia dice que cuando Jesús había acabado, volvió lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús es Dios, sí, pero él entendía que le faltaba poder. Y fue y ayunó 40 días. ¿Sí? Ahora, de los que estáis viendo este vídeo, ¿cuántos de vosotros habéis ayunado 40 días bien? Y durante esos 40 días habéis orado, porque ayunar no solamente es voy a pasar hambre y ya está, no. Es, sí, controlo, someto a mi cuerpo, pero mientras estoy sometiendo a mi cuerpo estoy orando. ¿Cuántos de vosotros? ¿Sí? ¿Y cuántos de vosotros habéis hecho pues, oraciones durante 2 horas durante estos 40 días? ¿Cuántos de vosotros? O es que yo lo he hecho y tal, pero ¿cuántos de vosotros lo hacéis más de una vez al año? ¿Sí? No, pues aquí hablaremos sobre la calidad del fruto también, es importante. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener 100 discípulos y que de mis 100 discípulos nadie haga todo esto. Existe la posibilidad de que yo vea grandes milagros, y cuando yo digo grandes milagros es porque es importante entender que la Biblia diferencia entre milagros y grandes milagros. ¿Milagros veré? Sí. ¿Grandes milagros veré? No. Es muy importante esto. ¿Milagros veré? Sí. ¿Grandes milagros veré? No. Porque no ha sacrificado suficiente. ¿Sí? Hay una importancia entre cuando Dios le dice a Moisés, mira, hasta aquí puedes subir con otra persona, pero hasta aquí subes tú solo. Y vas a estar en el monte Sinaí durante estos días para que yo te dé esto. Dios no cambia. ¿Sí? Entonces, ¿tú tienes discípulos? Genial. Muy bien. ¿Cuántos de tus discípulos han ayunado 10, 20, 30, 40 días? Lo hacen intermitentemente y oran un mínimo de 2 horas al día. ¿Cuántos? ¿Sí? Ahora, entiende la calidad de discípulos que tienes. No, pero es que mis discípulos saben que se puede sanar y hablar en lenguas. Eso está muy bien. Seguramente a nivel de calidad de otros discípulos, de un ejemplo de una iglesia tradicional, pues tienen un poco más de revelación. Pero están orando 2 horas al día, un mínimo de 2 horas al día. Cuestiónate eso. Es importante ser sincero con uno mismo. De hecho, ¿tú lo has hecho? No es que mis responsabilidades y mi trabajo y tal, excusas. En la Biblia también tenían trabajos. Ellos trabajaban más. Pero lo único es que vivían para el reino. No tenían tantos cumpleaños y tantas distracciones. Hoy en día hay demasiadas distracciones. Sobre todo aquí en Europa hay demasiadas distracciones. Para vosotros Dios es parte de vuestro día. Si vais a África o a India o a China, veréis que Dios es el día. Dios es tu vida. Dios es cada pensamiento. Y cada segundo que tienes es para Dios. No para que empieces a viajar estúpidamente, a hacer cosas que Dios no te ha dicho que hagas, sino en que tus 24/7 es para Dios. Y si Dios dice que vayas aquí, pues ves, pero tus 24/7 es para Dios. Si ves la tele, ves algo de Dios. Si escuchas música, escuchas pues, canciones de Dios. Si hablas, hablas de Dios. Tus 24/7 es para Dios. Y además, tienes sí o sí tus 2 horas en oración, o 3 horas o 4 horas, tu tiempo leyendo la Biblia, leyendo la palabra, ahí sometiéndote.
tienes eso durante cada día y tus tiempos de ayunos también los tienes y los respetas. Entonces, entiende dónde estás y a partir de ahí subamos a entender esto. ¿Preparados? Vamos a ello. Entonces, muchos de vosotros seguramente sabéis acerca de guerra espiritual, un poco, sí. Pero el problema es que cuando yo sé acerca de algo y no lo veo, mi entendimiento también puede ser limitado, ¿sí? Una cosa es, yo sé que Dios es real y tal y cual, muy bien, eso es importante, pero también hay otra cosa cuando Jesús se te presenta en tu habitación. Vemos que en la Biblia, cuando esto pasa, ¿qué pasa? La gente cae como hombres muertos, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Porque una cosa es pensar en la gloria, otra cosa es ver la gloria de Dios. Son ámbitos totalmente diferentes, ¿sí? Bien. Entonces, una cosa es pensar en guerra espiritual. Tienes un mapa, tal, me lo marco, o sí, salgo a hacer caminatas de oración. Genial. Muy bien. Pero si no ves qué está pasando, es otra cosa también. ¿Sí? Entonces, hay que tener visión espiritual, o es recomendable tener visión espiritual y de verdad ver cómo estoy luchando y cómo está yendo la guerra. Sí, es muy recomendable. Es importante entender que cuando en la Biblia dice que reconocían a sus propios ángeles, es que debe ser el ángel de Pablo y tal y cual, estaban en un nivel en el que muchos discípulos ahora mismo no están. Porque yo hablo con gente de ángeles y veo la incredulidad en sus corazones. Pero ellos equiparan su incredulidad de no haber visto ángeles y empiezan a pensar que tú por hablarles de ángeles, como tienes que estar igual que ellos y tienes que estar haciendo lo mismo en el lugar secreto que ellos, dicen esto tiene que ser del enemigo, porque claro, si tú estás viendo tantos ángeles y yo no estoy viendo ninguna, tú estás ahí sirviendo a Satanás y ya está. No, arrepiéntete. Y punto. Solo porque tú no sepas quién es en Cristo no quiere decir que yo no tenga que saber. Y esto no es desde un punto de vista de orgullo, es si los discípulos de la Biblia sabían sus ángeles, ¿qué hacía esta gente en el lugar secreto para poder decir, no, este debe ser el ángel de Pablo? ¿Sí? Necesitamos estar ahí porque esto no es leche para bebés, esto no es carne fácil de masticar, esto es carne que hay que masticar y remasticar para que de verdad haga efecto. Entonces, entremos en... recomiendo que tengáis un bloc de notas, un bolígrafo, porque usaríamos sobre todo 3 versículos importantes en la Biblia para entender esto. Y entender, bueno, y yo daros lo que os he llamado durante este último año y medio. Primero iremos a Efesios 6:12. Efesios 6:12 es uno que todos conocéis mucho, está muy bien. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, bien, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Bien. Apocalipsis 17:12 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, perdonad, son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:12. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. ¿Sí? Ahora, si vosotros podéis tener todos esos versículos en un mismo sitio, irá muy bien para lo siguiente que vamos a hacer. ¿Sí? Volvamos al primer versículo, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Aquí vemos que Pablo sabe qué categorías de luchas tenemos. ¿Sí?
¿Sí? Es importante entender que no todos son demonios. Muy importante esto. ¿Sí? Muchos de vosotros no entendéis ni lo que es un demonio. No pasa nada, pero entender que hay categorías de poderes que Dios nos dice que tenemos que sojuzgar, ¿no es la palabra? Sí. Y dominar. Entonces Pablo, aquí lo escribe, ¿no? Dice, potestades, gobernadores, huestes, principados. Entonces, si estamos en una guerra, y yo estoy luchando contra un principado, un príncipe que domina una región, y volviendo a Apocalipsis 17:12, donde dice que Jesús, Dios, es un señor de señores, ¿sí? Y un rey de reyes. Eso significa que nosotros, por méritos propios no, pero por sacrificio de Jesús, nos hacemos reyes. Nosotros luchamos contra príncipes, ¿sí? Si tú luchas en una guerra, un rey contra un rey, o un príncipe contra un príncipe, lo que tú quieras, pero si tú luchas contra otro rey y muere un rey, ¿qué es lo que pasa? Tú tomas dominio de las tierras de este rey. ¿Cómo funciona la guerra? ¿Sí? ¿Entendemos el concepto? Ahora, si tú eres un rey de Dios y derrotas a un principado, eso te hace a ti el rey o el principado, el príncipe de esas tierras. Es importante no quedarse y no correlacionar solamente el principado con algo malo. ¿Sí? Lo que ocurre aquí es que te dice que es de las tinieblas. Ahora, tú no eres de las tinieblas, eres de la luz, como vemos en primera de las Tesalonicenses. ¿Sí? Nosotros somos de la luz. ¿Sí? Entonces, claramente hay una lucha entre la luz y las tinieblas aquí. Pero, potestades, hay de la luz. Gobernadores, hay de la luz. Huestes espirituales, hay de la luz. Y de bondad en vez de maldad. ¿Sí? Repito eso para que cale. Principados hay de la luz, potestades hay de la luz, gobernadores hay de la luz, huestes espirituales hay de la luz. Ahora, empecemos con el primer concepto fuerte. Si yo estoy haciendo guerra espiritual y yo derroto al principado, yo me vuelvo el principado de esa región. ¿Sí? Entonces, Dios dice que mi gente perece, mi gente muere por falta de sabiduría. ¿Qué ocurre cuando yo voy haciendo guerra espiritual sin entender que estoy haciendo guerra espiritual contra un principado? Y si gano, yo me vuelvo el protector, yo me vuelvo el señor de esas tierras y reporto al Señor de señores que es Dios. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con mi guerra espiritual? Pues que al final lo que ocurre es, tomas dominio de una zona y como no sabes quién eres en Cristo, te la quitan. O es peor aún, no puedes dominarla, porque no entiendes que tienes dominio. Es como un rey que no sabe qué es rey. Un rey que no sabe qué es rey es inútil. Un rey que no sabe que ha derrotado el principado de una zona. Ahora, Jesús cogió a 12, ¿sí? Y Jesús les enseñó estos conceptos en privado. ¿Por qué creéis que Jesús, después de un año y poco, les dice, pero a ver, ¿por qué no podéis calmar las mares? ¿Qué hacéis? ¿Cuánto tiempo voy a estar con vosotros? ¿Sí? Entonces, ahí claramente Jesús les está diciendo lo que ocurre aquí en Génesis 1:28. ¿Sí? Dice, señoread en los peces del mar, también señoread sobre el mar. Jesús le dice, pues sí, yo ya esto os lo he explicado en privado. ¿Por qué no podéis calmar el mar y los vientos? Ahora, es un punto importante volver atrás y decir,
yo tengo discípulos. ¿Cuánto tiempo he estado con mis discípulos? Yo les podía decir a mis discípulos que calmen el mar. Si no puedes decirles eso, tienes que ir a arrepentirte. Esto no es broma. Tienes que ir a arrepentirte porque Jesús dijo que cosas más grandes haríamos. ¿Sí? Entonces, se supone que tus discípulos tienen que, justo lo que dice aquí en Génesis 1:28, señorear sobre mar, bestias que se mueven sobre la tierra, aves en los cielos. Entonces, si nosotros lo analizamos, mar, tierra, cielos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si la guerra ocurre en el segundo cielo, ya os dije que esto no iba a ser para bebés, si hay tres cielos y la guerra espiritual ocurre en el segundo cielo, y también tenemos que dominarla, porque ahí es donde trabajamos con ángeles, ¿sí? Y me diréis, ¿eso seguro que sí? Leed Daniel. Daniel entendió que él era, en este caso, el protector de Israel. Él entendió. Y dijo, quiero una respuesta porque no viene la respuesta. Quiero un día, dos, tres, cuatro, hasta llegar a 21, llega el ángel y dices que estaba luchando contra el Principado de Persia. Tu enemigo número uno. Pero hemos vencido. Gracias a el Padre. Ahora, ¿es posible que sin la oración de Daniel este ángel hubiera vencido? No. No. Entonces, tu entendimiento de quién eres en el reino de Dios implica directamente, absolutamente directamente, en los frutos que se harán en el segundo cielo. Porque Dios nos ha dicho que nosotros dominemos. ¿Sí? De hecho, en muchas Biblias, en el versículo original, donde pone, oh Señor, que nos has hecho un poco debajo de los ángeles, en realidad no pone debajo de los ángeles. En el original pone debajo de ti. Entonces, a nivel de categoría y similitud a Dios y autoridad a Dios, porque Jesús nos ha hecho coherederos a nosotros, no a los ángeles. Sí, trabajamos con los ángeles porque también somos siervos de Dios, pero Dios, Jesús, nos ha hecho coherederos a nosotros, los hijos de Adama, que significa tierra. Jesús nos ha hecho coherederos a nosotros. ¿Sí? Entonces, la tierra está como está y el segundo cielo está como está porque simplemente nosotros, tristemente, no hemos entendido quiénes somos. En el libro de Enoch habla sobre ir a los confines de la tierra y empiezas a entender que no tienes ni puñetera idea de qué es la tierra y qué son sus confines. Y es importante, si no habéis leído el libro de Enoch, id y leerla. Porque hay revelación ahí que es necesario para crecer. Por eso es una lectura normal y bastante... En los tiempos de Jesús tenías el libro de Enoch. Y lo leías y lo entendías. ¿Sí? No estoy diciendo que dejéis de lado la Biblia. No. Si de verdad entendéis el libro de Enoch, solamente os hará apreciar aún más la Biblia. Pero no seáis esos religiosos que están ahí encuadrados en que yo es que no puedo leer otra cosa que no sea la Biblia. No seáis religiosos. Mi gente perece por falta de ¿qué? Falta de sabiduría. Muy bien. Entonces, continuemos. Espero que estéis tomando apuntes. Ah, ok. Volvemos a Génesis 1:28. ¿Sí? Señoread, peces del mar, aves del cielo, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, primero entremos en peces del mar. En el mar solo hay peces.
No. Importante entender que Leviatán no era solo un pez, ¿sí? Leer el libro de Job. Pero es importante entender también que las mujeres que fornicaron con ángeles caídos, ¿sí? Tuvieron su condena. Bueno, y fornicaron con ángeles, directamente tuvieron su condena. Esta condena fue convertirlos en sirenas. Entonces, se supone que nosotros tenemos que dominar todo esto. No trabajar con ello, no, dominar, señorear. Es lo que dice Génesis 1.28. Entonces, como yo sé que Dios no miente y su palabra perdura para siempre, cuando Dios dice señorear sobre las aves del mar y los peces del cielo, yo creo a Dios. Y es mi responsabilidad tomarme en serio lo que Dios me dice. Y sobre los aves del mar. Perdona, sobre los aves de los cielos. Entonces, en los cielos, en el aire, ¿solo hay aves? No. Pero Dios me dice que tengo que señorear también. Porque Dios me dice domina la tierra y sus confines. O sea, domina la tierra. Entonces, si en el aire no solo hay aves, yo debo dominarla. Y para aquellos que tenéis más de revelación, ya veréis que hay algunos ángeles que controlan pues flujos de aires y tal cual. Muy bien. Pero tú tienes la autoridad de decirle al aire que se pare si quieres. Esto es importante. Tú tienes la autoridad de decirle al tiempo que cambie si quieres. Esto es importante. Lo vemos en la Biblia. Lo único que ocurre es que lo vemos en puntos específicos y al final por religiosidad uno empieza a pensar que esto es así, tiene que ser en puntos específicos y ya está. No del todo. Si el Espíritu Santo quiere que tú pares el aire 4 veces hoy, o que le digas al sol que no se mueva y pasen 4 eclipses hoy, si el Espíritu Santo te dice que lo hagas, lo haces y punto. ¿Sí? Si el Espíritu Santo te dice que ores por esa abuela que no puede caminar y que ores por ese hombre que tiene el brazo roto, lo haces y punto. Pero yo te digo una cosa, ¿por qué te parece que puedes hacer una cosa y no puedes hacer la otra? Simplemente por falta de revelación y falta de entendimiento de cómo llegar a cada punto. ¿Sí? Por eso Jesús les decía a sus discípulos, ya no os dije que esto con ayuno y oración, esto sin ayuno y oración no saldrá, este tipo sin ayuno y oración no saldrá. Como veréis, yo simplemente introduzco ya la Biblia, mi forma de hablar, no voy a estar aquí diciendo el versículo tal, tal, tal. Mm, Si lo buscáis está. ¿Sí? Genial. Am, Continuamos en Génesis 1.28. Señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios nos dice que señoreemos, que seamos señores. Lord of Lords, he's called. Al Señor se le llama el Señor de señores. Entonces, si yo se supone que soy un señor, se supone que tengo dominio sobre una parte de la tierra. Un señor antiguamente era alguien que tenía un dominio sobre una parte de la tierra, que éste reportaba a su rey, que el rey englobaba pues toda la porción de tierra que le pertocaba a ese rey. Pero nosotros servimos al rey de la tierra, al rey de reyes, que es Dios. Entonces, yo puedo ser señor de una parte de la tierra, pero yo reporto a Elohim. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo estoy haciendo guerra espiritual, ¿por qué lo estoy haciendo? Oh, es que señor, es que quiero más, unos conversos más. Muy bien. Pero tú entiendes que es para no creer que tomas control sobre... No, bueno, no, tomar control, dominad, sojuzgad. Ahora, ahora hay que plantearse bien, ojo con esto, si Jesús escogió a 12 y tomó control de Jerusalén, si tú tienes 100 y no has tomado control de Barcelona, algo falla.
Sé que esto es una pastilla que cuesta tragar, pero ya os dije que este vídeo cuesta tragar. ¿Sí? Sí. Seguramente es porque estos 100 no están sacrificando y están ahí rompiéndose sus rodillas, sus codos, sus todo en el lugar secreto. Jesús que le dijo a los discípulos cuando, antes de que le cogieran para crucificarle, no podéis orar conmigo ni siquiera una hora. Es importante entender este concepto. ¿Sí? ¿Cuántos de tu entorno pueden someterse a orar una hora? Y ya os digo, hay oraciones y oraciones. Hay una oración de alabanza y de agradecimiento, bien, pero cuando oras en guerra espiritual, es una guerra, estás guerreando. ¿Sí? Hay diferentes tipos de oraciones, al igual que hay diferentes tipos de lenguas y hay diferentes tipos de alabanzas. Es importante entender que dependiendo de cada tipo estarás más cansado o menos. Si yo me pongo ahora a bailar fuerte, a saltar, estaré mucho más cansado que si estoy sentado en un hueco cantando aleluya. Mi fatiga cambia. Entonces, en guerra espiritual, tu fatiga también cambia. ¿Sí? Por eso Jesús pudo estar orando y estar sudando gotas de sangre. Es importante entender esto. Esto es básico. Sobre todo si dices que eres un discípulo. Si eres un discípulo, lo que hizo Jesús con esos 12 es lo que tú tienes que hacer con los tuyos. Esto es muy importante. Si ves que en los tuyos falla algo que les falla a los 12, o sea, perdonad, si ves que en los tuyos falla algo que tenían los 12, algo falla en lo que estás haciendo. Y aquí el punto es ser humilde y reconocerlo. Si tú no les puedes decir a tus discípulos, pero ¿por qué no puedes calmar los mares porque estoy durmiendo? Algo falla. Si tus discípulos no tienen dones espirituales que puedan ejercitar a menudo, algo falla. Si no tienen frutos espirituales, algo falla. Entonces, da igual cuántas veces hayas empezado de nuevo, empieza de nuevo. Pues al Espíritu Santo y dile, Señor, ¿cómo consigo discípulos exactos como los de la Biblia? Porque es importante decir, ahora vamos por sanidad, está muy bien. Sí, muy bien, pero calmas los mares. Si no calmas los mares, es importante que empieces a entender que tienes que calmar mares. Es un ejemplo, no te estoy diciendo que vayas ahora a la playa de Barcelona en vez de decir que las olas se calmen porque sí. No estoy diciendo eso. Pero es importante entender el tipo de milagros que debes esperar de tus discípulos. La calidad de fruto difiere. ¿Sí? Entonces, seguramente esto lo haré en otra parte, porque se me está haciendo muy largo este vídeo y no he tocado ni la mitad de cosas que el Señor me ha dado, pero enlazando con el siguiente vídeo que ya vendrá, tengo cosas que revelaros en el sentido de guerra espiritual, porque yo cuando llegué a Bellpuig, que es donde vivo ahora, hace más de año y medio diría ya, o llegando a un poco más de año y medio, o llegando a año y medio, porque llegué en agosto del año pasado y ahora estamos en diciembre. Jesús me dijo, tráeme el Principado de Bellpuig. Y yo hasta entonces estaba creciendo mucho con el Señor, pero Señor, esto que me estás pidiendo no es fácil. Pero sí, Jesús me dijo, tráeme el Principado de Bellpuig. Si volvemos al entendimiento de en una guerra, cuando derrotas al príncipe, tú te vuelves el príncipe, lo que Jesús me está diciendo es, vuélvete tú el príncipe de Bellpuig y me reportas a mí. ¿Sí? De hecho, en realidad me decía Lleida, pero yo le dije, Señor, vamos a empezar por Bellpuig, si te parece bien, y me dijo, claro. Am, pero esa es la idea. ¿Sí? Me reportas a mí, que a mí en este caso es Señor de señores, ¿no? Y eso yo entendía perfectamente que esto era algo inicial. O sea, la idea es conquistar y seguir conquistando tierras, al igual que el Señor le dijo a los hijos de Israel.
Hasta que tengáis todo lo que yo os he prometido, no paréis. Y además lo aniquiláis todo. Aniquilarlo todo. Entonces Jesús vino y me dijo hace un poco menos de año y medio, tráeme el principado de Bellpuig. ¿Sí? Que en Bellpuig hay pocas personas, hay 5.000 personas. Ahora, que Jesús te esté encargando a ti de traerle el principado y no entendías ni, ni por dónde empezar, es importante entender ya. Um, ¿Sí? Entonces, esto lo haremos en la parte uno y en la parte 2 seguramente entre en qué son principados para que vosotros empecéis a reconocerlos, qué son gobernadores, qué son huestes y qué son, bueno, poderes, ¿no? Pero principados, qué son potestades, me había dejado, ¿no? También un poco más de lo mismo, ¿no? Entraremos en qué es eso y también, sobre todo, tocaré qué son esas partes y la importancia de tener vuestros ojos espirituales activados para ver contra qué lucháis y luchar un poco más apuntados, ¿sí? Dios no lucha ciegamente. Entonces, la fe no es ceguera. No, la fe es creer a Dios, pero no es ceguera, ¿sí? Obviamente Dios no te lo va a enseñar todo, porque no hace falta que lo veas todo, pero Dios te va a enseñar ciertas cosas que es necesario para tu avance, ¿sí? Daniel tuvo que ver ángeles porque era necesario. Elías también. Mm, no sé. ¿Cómo se llama? Bueno, muchos profetas durante la Biblia ven cosas porque es necesario que ellos entiendan qué es con lo que están tratando. Entonces, cuando lo ven, o se espantan o le piden a Dios, Dios, dame más revelación, pero es que es necesario que lo vean para poder crecer. ¿Sí? Entonces, tengo poca visión espiritual y necesito mejorarlo, no pasa nada, ves y pídele al Señor, Mateo 7:7. Tú, Mateo 7:7, tu vida entera. Te despiertas, Mateo 7:7. Comes, Mateo 7:7. Duermes, Mateo 7:7. ¿Quieres algo del Señor que no tienes y quieres tenerlo? Mateo 7:7. Y punto. Entonces, mi visión espiritual es pésima y no veo muy bien el espíritu y tal. Mateo 7:7. Lo que no hagas es quedarte con los brazos cruzados diciendo, bueno, es que si no lo veo es porque el Señor no quiere que lo vea. Te estoy diciendo que el Señor quiere que veas cosas. Pasa que tienes tanta suciedad en tus ojos, tanto TikTok, tanto Instagram, tantas tonterías que te ciegan, necesitas limpiarte los ojos. Te ciegan. Y muchos de vosotros habéis nacido ciegos. Y ya está. En el bautismo se os activó, se os dio, pero como no lo habéis entrenado, seguís ciegos. Es como el que tiene ojos, que puede ver, pero los tiene vendados aún. Ya puede ver, pero los tiene vendados. Pues es como si no viera. ¿Sí? Entonces, esto es la parte uno. Pensaba meterlo pero no me ha dado tiempo. Porque simplemente entre conceptos básicos el tiempo se va. En la parte 2 tocaremos eso. Las categorías de Efesios 6:12. am, Cómo reconocer las potestades de tu ciudad, que eso relativamente es fácil, y cómo tomar dominio de las potestades y cómo llevar las potestades a Jesús y cómo derrotarlas. Si Dios quiere y da tiempo, eso estará en 2 partes y no estará en 3. Nada, muchas gracias y nos vemos pronto.